Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Casi 17,000 peticiones de permiso se pronostican que ingresen a Dimas durante este año 2024. Día del Derecho de los Niños se celebró con los superhéroes. Tragedia en Jamundí, en Colombia. Papá lanzó a su propia hija de 5 añitos desde el balcón. Migrantes no saben qué hacer, si continuar su rumbo a los Estados Unidos. Así fue el recibimiento a nuestra Miss Aruba, Anuk Eyman. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con el balance que ha hecho el departamento de Dimas, hablando de las cantidad de peticiones de permiso que han entrado a su departamento. Se pronostica que para el cierre de este 2024, 17,000 peticiones de permiso hayan ingresado. Esto ha tenido un aumento debido a que este año precisamente no solo hay muchas construcciones, pero también tenemos la construcción de 3 distintos hoteles. El departamento de Dimas recientemente hizo un balance sobre lo que tratan las peticiones de permiso para el año 2024, teniendo un crecimiento de lo que tratan los permisos regulares. Hasta este momento se han recibido cerca de 15,968 peticiones, lo que significa que muy probablemente se cierren 17,000 cuando ya termine el año 2024. Este año fue notable el crecimiento de la petición de primer permiso debido a los proyectos de construcción que tenemos a nivel actual, pero también paralelo a esto, la apertura de varios hoteles en la isla, lo que incrementa la demanda más alta de personas que quieran poder tener su primer permiso o también estar legales en la isla. También sabemos que hay muchas, por ejemplo, posiciones de trabajo que locales no quieren trabajar y por ese motivo se le brinda la posibilidad a personas extranjeras. Los permisos en trámites hasta el día de ayer está más o menos en un 80%. También lo que han explicado es que en este momento en Dimas tienen menos personal comparado con los años anteriores. Sin embargo, están haciendo todo lo posible para poder agilizar el trámite de los permisos. Para esto tienen un puente digital con instancias como el censo o también migración, en donde a través del sistema pueden conocer información sobre el solicitante. Asimismo, ellos están trabajando para tener un puente digital con instancias, por ejemplo, como Cámara de Comercio y el Departamento de Impuesto, para que puedan conocer más información sobre los solicitantes. Dimas indica que es importante que el solicitante entregue los documentos completos y que no hayan caducado para que de esta manera su proceso ande de una forma más rápida y pueda recibir respuesta en tiempo más corto. Cambiando de tema, el Hospital Horacio Oduber mensualmente hace un análisis de la cantidad de pacientes que ingresan al hospital a diferentes, no solamente espacios, pero también especialidades. Según lo que han indicado, en este mes de octubre, el mes que acabo de pasar, tuvimos un aumento con referencia al año anterior. El Hospital Horacio Oduber compartió sus estadísticas de octubre del 2024 como parte de su compromiso con la transparencia de mantener informada a la comunidad. Las cifras ofrecen una visión de las actividades mensuales que tiene el hospital, incluyendo admisión de pacientes, procedimientos quirúrgicos y visitas a varios departamentos. Por ejemplo, en octubre tuvieron 878 pacientes que fueron admitidos en el hospital, un poco más de las 860 admisiones que tuvieron para el mes de septiembre. De estos 878 pacientes, 501 eran mujer y solo el 30.8% de las admisiones fueron planificadas. Según lo que explicaron también en el departamento de emergencia, atendieron a 2,686 pacientes en el mes. Cabe resaltar que el 38.7% de estos casos no requerían atención de emergencia y pudieron haber sido tratados por un médico en general. En octubre nacieron 81 bebés en el Hospital Horacio Oduber, 45 niñas y 36 niños. Mientras tanto, el Banco de Sangre de Aruba recibió 188 donaciones de sangre. Los especialistas del hospital realizaron 7,895 consultas con pacientes en el mes de octubre. ¡No sean parte! Hoy
Hoy, 20 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Derecho de los Niños y acá en Aruba es un día muy importante, no solamente para concientizar a padres, a directivas y a la comunidad en general sobre la importancia de nuestros niños, sino que también es un día muy especial en donde el cuerpo policial, instancias como también la ambulancia, visitan distintos colegios con los superhéroes favoritos. El día de hoy, 20 de noviembre, en celebración del Día Mundial del Niño, el servicio de la ambulancia, conjuntamente con el cuerpo policial, organizaron una vez más la Parada de los Superhéroes. Pues este es un evento anual que es organizado en colaboración con el cuerpo policial, cuerpo de bomberos, en donde llevan a los superhéroes a los distintos colegios en la isla para así entretener e inspirar a nuestros niños. La Guardia Costera, Arumil y CMO también participaron en esta parada. Policías, bomberos, paramédicos y el personal de estas organizaciones se visten como superhéroes interactuando con los niños y creando una atmósfera muy especial. Esta parada allí estuvieron visitando cerca de 10 colegios en distintos barrios en donde los superhéroes estuvieron posando con fotos, bailando, aproximadamente visitando a 965 estudiantes. También realizaron paradas para visitar clientes especiales. El evento se llevó a cabo el día de hoy en honor al Día Mundial del Niño. Empezamos nuestra ronda internacional con una tragedia que ocurrió en las últimas horas en Jamundí, en Colombia, en donde un padre de familia lanzó a su menor de 5 años por el balcón. Lamentablemente, y a pesar que trataron a la menor, ella falleció. La comunidad se unió para poder linchar a este sujeto que fue detenido por las autoridades. Todo era confusión anoche en el conjunto residencial Torres de Alamadina, de Jamundí. Ya en el sitio las autoridades establecieron que tras una discusión de pareja, el hombre identificado como John Jairo Manyoma lanzó al vacío desde un tercer piso a su hija Salomé, de 5 años. De forma inmediata trasladamos a ambas personas, tanto a la menor de edad como a quien luego determinamos ser su progenitor, hasta las instalaciones de la clínica Valle de Lili. Pero lastimosamente la menor de edad fallece. Esta situación desató la furia de la comunidad, que tomó justicia por mano propia. Jairo Manyoma fue golpeado con piedras y palos. Y posteriormente, sobre la medianoche, también esta persona, su progenitor, fallece debido al linchamiento del que fue objeto por parte de la ciudadanía. No podemos permitir más violencia contra nuestros niños y niñas. Repudiamos los hechos alrededor de la muerte de Salomé, que ha sido una víctima inocente de violencia intrafamiliar que está carcomiendo nuestra sociedad. Desde la alcaldía de Jamundí rechazaron este acto de violencia intrafamiliar y pidieron a la comunidad no tomar justicia por mano propia. Ese acto de violencia no tiene cabida en nuestra sociedad. Invitamos a toda nuestra comunidad jamondeña que por favor ayúdenos a proteger a los niños, ayúdenos a informar cualquier hecho de vulneración de derechos de nuestros niños. Según las autoridades, Jairo Manyoma tenía antecedentes judiciales por consumo de estupefacientes y al parecer tenía problemas psiquiátricos. Y nos quedamos allí en Colombia, pero pasamos para el oriente antioqueño, en donde familias están desesperadas por la cantidad de lluvias que ha caído y esto ha destechado sus hogares. No solamente pues tienen una preocupación porque el agua sigue entrando y se sigue filtrando en sus hogares, sino que también ya han tenido muchas pérdidas. Aquí, al techo arriba. Destechadas en medio de un fuerte aguacero, quedaron por lo menos 6 viviendas del barrio Robledo, Las Margaritas, en Medellín. Pérdida total de los enseres, las camas, la ropa, el computador, bueno, muchas cosas y no podemos estar pues en la casa porque se dañó parte del techo y todo se humedeció. Recomendamos a todas las familias el hacer un buen aseguramiento de sus techos, tener su plan familiar de emergencia. Las fuertes lluvias que durante 5 horas causaron emergencias, este segundo piso quedó totalmente destruido. Por fortuna, no había personas adentro. Se vino todo lo del balcón, la casa estaba toda inundada y ya la de arriba fue que toda averiada, todo se perdió, o sea, no quedó nada bueno de arriba. ¿Van a poder dormir ustedes hoy en la noche? ¿Tienen ese miedo?
Pues no me he podido conciliar el sueño, la verdad, la hija mía tampoco, estamos con muchos nervios. No, ya vinieron a hacernos el reporte, a darnos la ayuda, a reportar al INVIMED, porque este muro está en peligro de colapsar. Entre tanto, en la vía hacia el túnel de Occidente ocurrió un deslizamiento que afectó la movilidad y casi arrastra varias viviendas. El derrumbe que hay, ve. Ahí seguimos esas casas de arriba, ve. Aquí, ve, el derrumbe. Para un carril nomás, allá está viniendo esa casa de arriba aquí. Estamos en el corregimiento de San Cristóbal, ahí ocurre el deslizamiento de tierra que ya fue removido y que colapsó el tema de la movilidad. Sin embargo, esas viviendas quedaron en riesgo. Las personas que viven allí no han podido pegar el ojo durante esta noche. En Santa Elena, en la vereda Perico, se inundaron algunas casas. Además, en la ciudad hubo inundaciones de vías, lo que colapsó la movilidad. Y pasamos a Paraguay porque alrededor de 30 familias dicen sentirse estafadas por una constructora, la cual les prometieron a estas familias que les iban a terminar los apartamentos en cierto tiempo. Ellos entregaron el dinero, pero al final del tiempo pues todavía la construcción no ha terminado. Este martes conversamos con 10 personas que realizaron una denuncia formal al del Ministerio Público contra 2 personas que se identificaron como vendedor y la otra como dueño de una empresa constructora de nombre Constructora PI. Según la denuncia, esta firma ofrecía servicios para la construcción de vivienda con la modalidad llave en mano y el contrato exigía 3 desembolsos de dinero que en su mayoría se realizaba a través de créditos hipotecarios. El modo de operar de estas personas se centraba en que a la hora de realizar el último pago, la firma abandonaba las obras y dejaba la construcción a medio terminar. Los afectados se lograron contactar y hasta el momento 30 familias ya presentaron denuncia ante la Fiscalía. Entre tanto, en los Estados Unidos sabemos que hay una gran cantidad de inmigrantes que están en su rumbo para poder cruzar la frontera. Sin embargo, muchos de ellos están preocupados porque no saben si continuar o no después de las políticas del presidente nuevo Donald Trump, que indica que ellos podrían tener una deportación masiva. La información es de La Voz de América. La eliminación de permisos de viaje y trabajo para víctimas de tráfico humano, la visa T, y para víctimas de un crimen que cooperan con autoridades estadounidenses, la visa S, son sugerencias del Proyecto 2025 para la próxima administración de Donald Trump. Ese documento especifica que se busca mejorar la integridad de los programas de visas de trabajo temporal. Lo que vimos con la presidencia de Trump fue la táctica adoptada en el ámbito de la inmigración legal que básicamente retrasó tanto el procesamiento de visas que funcionalmente no sucedía nada en estas agencias. No se decidían visas, no se otorgaban visas, no se permitía a nadie entrar al país, al menos en comparación con las cifras históricas que habíamos visto anteriormente. Desde 1996 no ha habido una reforma migratoria en el Congreso, por lo que expertos concuerdan en que muchas de las acciones migratorias se ejecutarán desde la rama ejecutiva a la que reportan las agencias responsables de aprobaciones de visas. La administración además podría suspender la entrada de ciertas personas haciendo uso de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, también conocida como INA por sus siglas en inglés, ya usada en 2017 por Donald Trump para restringir el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países mayoritariamente musulmanes. Vamos a tener una prohibición muy estricta y vamos a tener un escrutinio extremo. Si el presidente usara ese poder, no podría anular otro estatuto de la INA. Los tribunales mantuvieron esa postura hasta la administración Trump y eso ayudó en muchos momentos de crisis humanitarias y guerras con nuestra respuesta global. Ucrania lanzó por primera vez misiles de fabricación estadounidense y esto tiene en vilo no solamente las relaciones entre Ucrania y Rusia frente a los Estados Unidos. Sin embargo, muchos expertos están preocupados por lo que esto podría desencadenar. Por primera vez, Ucrania utilizó este martes misiles balísticos de fabricación estadounidense para atacar dentro de Rusia, pocos días después de que el presidente Joe Biden cambió su postura, dándole luz verde.
Cuando se cumplen 1000 días de guerra, Ucrania golpea un depósito de municiones en la región de Briansk, en el suroeste de Rusia, utilizando 6 misiles balísticos conocidos como ATACMS, sin que causaran grandes daños. Según el Pentágono, simplemente no tengo nada que anunciar hoy y no tengo nada que confirmar en este momento. Para Kiev, el ataque fue una demostración de fuerza en su intento de mostrar a sus aliados que proporcionar armas más poderosas y sofisticadas dará sus frutos, al degradar las fuerzas rusas y reforzar las perspectivas de Ucrania en la guerra. Moscú reaccionó. Es una señal de que quieren intensificar el conflicto y es imposible utilizar estos misiles de alta tecnología sin los estadounidenses. Putin lo ha dicho muchas veces. Esto ocurre cuando el martes el presidente Vladimir Putin redujo el umbral de Rusia para el uso de armas nucleares, una medida planeada desde hace tiempo para utilizarlas incluso frente a ataques convencionales, por parte de una nación respaldada por una potencia nuclear. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Salud con terapia hormonal ahora es mucho más común. Una empresaria muestra la forma correcta de comer buñuelo. Conservando isla con tecnología, sepan innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maybelline New York. New Firework Mascara. Firework it. 360-degree extraordinary lash impact. Super Spark Brush for a fully flared look. New Firework Mascara. Maybelline New York. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found. Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Aunque durante mucho tiempo se ha hablado sobre la importancia de la salud hormonal y cómo tanto hombres como mujeres le prestan atención a esto, sin embargo ahora en los últimos tiempos y con las nuevas tecnologías se han creado distintos dispositivos, tratamientos y aparatos para poder ayudarla. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Aunque llevan décadas de investigaciones, los llamados pellets llegaron para quedarse. Y es que según se ganan años, hay una pérdida sustancial tanto de la testosterona y estrógeno. Ahora, a diferencia del pasado, Evexipel puede proporcionarle ese equilibrio con menos efectos secundarios y durabilidad. Sí, el producto es superior definitivamente porque los componentes que tiene ahora mismo nos ayudan a disminuir el área de inflamación en el momento de la inserción, que eso era un problema no tanto para las mujeres, pero quizás para los hombres porque eventualmente podían tener extrusiones. También, como tiene el medicamento antiinflamatorio, podemos hacer ejercicio rápido.
que antes había que esperar varios días para poder hacer ejercicio. En la forma de insertarlo y de los instrumentos ha habido cambios. Ya no hay tanto trauma al tejido, lo que ayuda a disminuir el sangrado, moretones y aumenta la absorción del pellet. En el caso de los varones, la pérdida de testosterona es de 1% anualmente, lo que puede traer consigo fatiga, cambios de humor, ansiedad, insomnio, pérdida de líbido. Y en las mujeres, la menopausia les causa ansiedad, depresión, sofocones, aumento de peso, pérdida de masa muscular, entre otras. Por ello, el tratamiento no es una dosis para todos, sino individual. Es imposible que una paciente menopáusica tenga la misma dosis que utilice yo. O una paciente que pese 100 libras no puede tener la misma dosis que tiene una paciente de 200 libras. Porque eso tiene que ver con el metabolismo también, la absorción del tratamiento. Así que no existe una dosis estándar, eso depende de la edad, del peso, de los laboratorios del paciente y obviamente de distintas condiciones que pueda tener, que tengamos que modificar la terapia de alguna manera para evitar efectos secundarios. Otro asunto, no son propulsores de cáncer y los que hayan tenido cáncer de mama o próstata luego de finalizar su tratamiento oncológico pueden usarla. Nuestra Miss Aruba, Anouk Eyman, fue recibida con los brazos abiertos por parte de familiares, amigos y de la oficina de turismo al aeropuerto, después de que ella llegó de hacer una impecable presentación en el Miss Universo que se llevó a cabo recientemente en México y que ella logró ingresar al top 30 de las mujeres más hermosas del mundo. A su llegada allí fue recibida con flores y con una gran alegría. Nuestra Miss Aruba, Anouk Eyman, llegó recientemente al Aeropuerto Internacional Reina Beatriz y fue recibida con los brazos abiertos por familiares, amistades, pero también por la Oficina de Turismo de Aruba. Allí ellos honraron con orgullo los logros notables de Miss Aruba, Anouk Eyman, tras su destacada actuación en el escenario de Miss Universo que se llevó a cabo en México. Ella logró entrar al top 30 de finalistas y su reconocimiento como finalista de plata para el prestigioso premio Voice for Change, donde se resalta su dedicación, resiliencia y compromiso inquebrantable con Aruba. El inspirador proyecto de Anouk, conocido como Iron Woman, atrajo la atención global hacia la importancia de la resiliencia y el empoderamiento femenino. La Oficina de Turismo de Aruba le dio una cálida bienvenida a Anouk a su regreso a Aruba, expresando un profundo orgullo y agradecimiento por su increíble representación y su contribución a la promoción de la isla en el escenario mundial. Gracias, Anouk, y felicidades por su éxito. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos cómo en la India, pues unas personas que estaban pasando por un lugar creían que estaban tocando o tomando agua bendita. Sin embargo, al final se dieron cuenta que era agua que salía de un aire acondicionado. En la ciudad de Vrindavan, en la India, conocida por su rica historia espiritual y devoción a Krishna, los feligreses de un templo abarrotado esperaban recibir con experiencia lo que consideraban agua sagrada, pero terminó convirtiéndose en todo lo contrario. Desde temprano, decenas de personas se acercaron allí a este templo con la esperanza de poder obtener allí el agua bendita, que según la tradición fluye de los pies de las estatuas que representan al dios Krishna. Así comenzaron a hacer fila frente a una escultura de elefante en el templo que le emanaba un flujo constante de agua. La devoción llevó a los fieles a esperar pacientemente durante horas para poder consumir esta agua considerada para ellos símbolo de purificación y bendición. Sin embargo, la escena reflejaba una atmósfera de profunda fe. Al percatarse de la multitud reunida frente a la escultura, las autoridades del templo se vieron obligadas a investigar y allí pronto descubrieron que el líquido no era de origen divino, sino que provenía de la condensación del sistema del aire acondicionado del templo. Ante esta inesperada revelación, emitieron un comunicado para alertar a los feligreses, informándoles que el agua no tenía propiedades sagradas y exhortándolos a dejar de consumirla. Ustedes saben que estamos en una de las temporadas que más nos encanta y es la temporada decembrina, una temporada en la cual comemos mucha natilla, buñuelo y demás. Pues una empresaria y reconocida influencer en Colombia demuestra cuál es el mejor estilo para comerse un buñuelo.
Se acerca la temporada de diciembre y con ella muchos comemos los tradicionales platos, por ejemplo, como buñuelos y natilla. Sin embargo, una empresaria y creadora de contenido, Carmiña Villegas, explicó en uno de sus más recientes videos cómo sería la forma ideal de comerse un buñuelo sin pasar por la pena de terminar con la boca llena de grasa. Ella se destaca por dar continuamente a sus seguidores consejos de etiqueta y protocolo y que así logren dar una mejor impresión en eventos sociales a los cuales son invitados. De acuerdo a sus indicaciones, hay dos formas de comerse el buñuelo, dependiendo el tamaño. Si ofrecen un buñuelo pequeño, será suficiente con comérselo de 1 o 2 bocados, sin perder el estilo. Por otro lado, si de pronto el buñuelo es más grande, como son ofrecidos comúnmente, deberá, por ejemplo, tomar una servilleta para no envolverlo ni quitarle la grasa. También no traten de meterse todo el buñuelo a la boca, sino en mordiscos pequeños. Y también indicó que allí la forma de comérselo ayudará a no llenarse los labios de grasa. A los amantes de la mesa, como acostumbra llamar Villegas a sus seguidores, les llamó la atención del contenido e incluso preguntaron en los comentarios cómo debía, por ejemplo, comerse un chocolate o cómo debería comerse la natilla. Y a esta hora nuestro recomendado del día viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brinda la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Un joven quiso darle una sorpresa a su progenitora y decidió tatuarse el rostro en la parte de la espalda. Sin embargo, al momento en que su mamá se da cuenta del tatuaje, el resultado no fue el esperado. Mi primo se tatúa la cara de su madre. Realizarse un tatuaje en honor a su ser querido se convirtió en una forma común de rendir un homenaje y muchos buscan sorprender a sus familiares. Aunque el gesto suele interpretarse como una muestra de amor o gratitud, este video rompió todas las barreras y fue el caso de este joven que en una reunión familiar decidió enseñarle a su mamá el tatuaje que se había hecho en su honor. Pero la respuesta de la mujer, que pasó del asombro a la desaprobación en pocos segundos, se volvió viral. Sarita lo observó con una mezcla de sorpresa y desconcierto y le dijo que no podía hacer eso, exclamando mientras cubría los ojos, impactada y decepcionada por lo que conmovía este gesto. El resto de los familiares solamente se reían. La mujer le reclamó allí de lo que había hecho, señalando con humor que el diseño no correspondía a una versión más joven de ella. Y los dejo con nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y en esta ocasión con un chihuahua que enternece las redes por el llanto que le demuestra a su dueña al momento en que supuestamente un perrito más grande lo atacó. Loli, ¿qué nos ha pasado? Que ha venido un perro grande y casi nos come. Cuéntale. Casi se lo come. Muchas personas fantasearon alguna vez con la posibilidad de que sus mascotas pudieran hablar. Sin embargo, este es el caso de Manolo, un chihuahua hablador que conquistó TikTok con sus curiosos balbuceos para su dueña. Desde El Palmar, en España, Elizabeth cargaba allí de cuidar a la estrella viral y llamó la atención de millones de usuarios en las redes con videos que muestran los diálogos únicos que supuestamente mantiene con su compañero de 4 patas. Uno de los clips más recientes se viralizó. El descargo de Manolo después de temer por su vida. En el video, Elizabeth sostuvo a Manolo mientras relataba un episodio aterrador en el que el pequeño perro se cruzó con un can mucho más grande. A medida que describía lo sucedido, Manolo, lejos de ladrar, emitió curiosos sonidos y balbuceos. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en las redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.